Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes frente al sharenting. Asimismo, me gustaría informar que esta presentación es una actividad formativa. Ya. Los integrantes de este grupo son Yuri Lima, Vanessa Luarte, Daniel Espinosa y mi persona, Abigail Quirola. En este caso abordaremos distintos temas. Como primer punto tenemos definición, importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo punto tenemos definición del principio de interés superior del niño. Tercer punto, derecho a la intimidad. Cuarto punto, derecho a la imagen. Quinto punto, derecho al honor. Sexto punto, deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en edad. Como primer punto era la definición de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son el conjunto de garantías y libertades fundamentales que reconocen a los menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. Segundo punto era la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para proteger los derechos de la infancia no solo es un deber jurídico, sino también una condición esencial para el desarrollo sostenible, la equidad social y la justicia. Los niños, niñas y adolescentes son una población en formación, vulnerable y dependiente, por lo que requieren una protección especial y diferenciada. Y por último, tenemos la definición del principio de interés superior del niño. En este caso, el principio del interés superior del niño es un criterio jurídico y ético que debe orientar todas las decisiones que afectan a un niño, niña o adolescente, ya sea en el ámbito familiar, judicial, educativo, administrativo o social. Asimismo, implica priorizar su bienestar integral por encima de otros intereses. También tenemos que tener en cuenta que el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta. También garantizar la protección integral, en este caso sería en el área de la salud, seguridad, educación y afecto. Y asimismo la evaluación individual de cada caso, considerando su contexto y situación personal. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el derecho a la intimidad. La intimidad es el espacio personal que permite a las personas mantener ciertos aspectos de su vida privada protegidos en la inteligencia externa, en el caso de niños, niños y adolescentes. Este derecho cobra especial relevancia por su vulnerabilidad y etapa de desarrollo. Según el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, los menores tienen derecho a que su vida privada y familiar sean respetadas en todos los espacios donde se desenvuelvan, incluidos el hogar, la escuela, los medios de comunicación. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho al respeto de su vida privada, intimidad personal y familiar en todos los ámbitos donde se desenvuelva. Alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. El derecho a la intimidad protege la información de la identidad, autoestima y autonomía del menor. Su respeto es esencial para el desarrollo emocional y psicológico para evitar exposiciones que puedan generar daño o vulnerabilidad futura. La Constitución del Ecuador, en su artículo 66, literal 19, garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, lo que incluye a los menores. Además, el artículo 44 establece que los derechos de niños y niñas y adolescentes prevalecerán sobre los de las otras personas. La intimidad abarca información médico-emocional, situaciones familiares sensibles, correspondencia a redes sociales y comunicaciones digitales, experiencias personales que el menor desea mantener privadas. Las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Desde la familia, preguntar al menor si está de acuerdo con compartir determinada información aplicando el principio de autonomía progresiva, evitar publicar contenido sensible en redes sociales. Desde las instituciones educativas, proteger la información personal del estudiante, expedientes, fotos, registros, capacitar a docentes sobre el respeto a la privacidad del menor, contar con protocolos sobre el uso de imágenes y datos de los estudiantes. Desde el Estado, por fortalecer campañas de conciencia sobre el parenting, crear líneas de denuncia para proteger la privacidad digital de los menores, aplicar el principio de interés superior del niño en el artículo 44 de la Constitución como criterio rector en decisiones familiares y judiciales. Continuando con el derecho de honor. El derecho de honor es un derecho personalísimo que protege la dignidad, la reputación y la buena imagen de una persona ante terceros. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se vincula estrechamente con su formación emocional, identidad y percepción social. El impacto del daño al honor en la
autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes son los siguientes, tanto en la afectación directa de la autoestima, que es la autoestima es el juicio que un niño o adolescente tiene sobre su propio valor cuando su imagen pública es dañada. Esto genera vergüenza y culpa injustificada. También desarrollo de creencias negativas sobre su vida personal. En la interferencia en el desarrollo emocional, este genera confianza. O sea, durante su infancia y adolescencia se construyen pilares emocionales esenciales que generan la confianza de adultos y en el entorno familiar también en algunos casos es al revés, donde se genera el rechazo escolar o conductas defensivas. En consecuencia de la vida social y escolar tenemos las menores que han sufrido daños a su honor, especialmente en redes sociales o contextos comunitarios. Pueden enfrentar burlas o abuso escolar, que se lo conoce como bullying. También la incapacidad de ejercer liderazgo o participar en actividades colectivas. Y también tenemos la percepción futura, que es la afectación al honor en etapas tempranas, que puede dejar huellas permanentes que se manifiestan en la adultez. Esto puede ser generar necesidad de reparación emocional por traumas no resueltos. También tenemos ejemplos de vulneración de derechos al honor por publicar fotos o videos que ridiculicen o humillen o expongan momentos vergonzosos de estos mismos. Por ejemplo, publicación de videos o fotos que ridiculizan estos. Un ejemplo es subir al niño llorando, siendo regañado o castigado públicamente. Otro es describir al niño como flojo, desastre o vago, etcétera, en tono de burla en redes sociales. También grabar a un niño en situaciones donde se lo asusta o hace caer o se lo pone en ridículo para obtener likes o vistas. Y también el que se dice mi hijo no me deja dormir, mi hijo es el otro, ese niño es una carga, o esto y el otro, en redes sociales visibles a conocidos o público en general. Por último, también tenemos lo que son las medidas legales y políticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. Estos llegan las medidas legales, acciones de protección constitucional por vulneración de derechos fundamentales en el artículo 88 de la Constitución. También hay de los artículos 45 de la Constitución, artículo 66, uno de los numerales, denuncias ante la Autoridad de Protección de Datos Personales conforme la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales igual, sanciones civiles por daño moral como el Código Civil, artículo 2231, medidas escolares y retiro de contenido digital o prohibición de difusión, también las medidas prácticas, principalmente el desarrollo de protocolos escolares para proteger así la reputación de los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, también la inclusión del menor y decisiones sobre publicación de contenido. Hablaremos que su definición de los derechos de los menores de edad en el ámbito de los menores. El derecho a la imagen de los menores de edad es un derecho fundamental que protege su identidad y privacidad, garantizando que su imagen no se utilice sin su consentimiento o el de sus representantes legales. Este derecho incluye la prohibición de publicar o exhibir imágenes que permitan identificar a un menor, especialmente si ha sido víctima de maltrato, abuso o infracción penal. La difusión de la imagen de los menores puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad, puede afectar gravemente su integridad y el desarrollo de su personalidad por varias razones. Una de ellas, vulneración del derecho a la intimidad y a la privacidad, riesgos de explotación y acoso, estigmatización y etiquetamiento, pérdida de control sobre su imagen. De la misma manera, hablaremos sobre los riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de menores en redes sociales y medios de comunicación. La publicación de fotos y videos de menores en redes sociales y medios de comunicación puede poner en riesgo su integridad, privacidad y desarrollo personal. Entre los principales peligros se encuentran la exposición a delitos como el grooming o la pornografía infantil, la pérdida de control sobre su imagen, la afectación emocional por burlas o estigmatizaciones y la violación de sus derechos a la intimidad y al honor. Además, puede interferir en su desarrollo psicológico y social, especialmente si son expuestos en situaciones vulnerables. Por ello, es esencial respetar su derecho a la protección y el interés superior, evitando difundir su imagen sin
el debido consentimiento y mucho resguardo. Estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. Hemos encontrado diferentes estrategias que en cierto punto podrían ser eficaces para contrarrestar. Estrategias claves para proteger el derecho a la imagen de niños y adolescentes. 1. Consentimiento informado de padres o representantes antes de difundir imágenes. No mostrar rostros ni datos personales en redes sociales o medios. Configurar la privacidad en plataformas digitales. Educar a adultos y menores sobre el uso responsable de imágenes. Protocolos en escuelas y medios para el uso de fotos y videos. Denunciar y retirar contenido que vulnere sus derechos. Priorizar siempre el interés superior del menor. Como cuarto punto tenemos deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Concepto del principio de corresponsabilidad. Este principio establece que el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes no recae solo en los padres, sino también en el Estado, las instituciones educativas y la sociedad. Asimismo, he citado a un abogado, Andrés Vázquez, que nos dice en su libro Responsabilidad Digital Compartida y Protección de Menores, nos dice que la corresponsabilidad exige una acción coordinada entre padres, docentes, organismos estatales y plataformas digitales, que se respete la autonomía progresiva del niño. También tenemos medidas especiales de protección de la familia frente al sharing. Una definición de sharenting es que es una práctica que se define como lo que hacen los progenitores cuando hablan de sus hijas fuera del círculo familiar. En Ecuador, aunque no existe una legislación específica sobre el sharenting, este fenómeno, se analiza a la luz de el derecho a la imagen, el interés superior del menor, la ley de protección de datos personales, artículos sobre consentimiento. Asimismo, autor que nos dice Gabriela Tello, en Derecho a la Imagen y Redes Sociales, quien protege a los niños en Ecuador, nos dice que el sharenting no puede considerarse una expresión del derecho de crianza, sino una práctica que debe estar limitada por el interés superior del niño. Y como conclusiones, en el contexto actual, marcado por la hiperconectividad y el uso masivo de redes sociales, la protección de los derechos fundamentales cobra una relevancia especial, sobre todo cuando involucra a menores de edad. El derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen son pilares esenciales en la protección de la dignidad de las personas, ya que garantizan que cada individuo tenga control sobre su vida privada y sobre cómo, cuándo y dónde se difunde su imagen. Estos derechos son especialmente sensibles en el ámbito digital, donde una fotografía o información puede ser compartida de forma masiva e irreversible. Por otro lado, el derecho al humor y a la libertad de expresión son igualmente importantes en una sociedad democrática, pues permite la crítica social, la creatividad y la reflexión desde una perspectiva lúdica e satírica. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse con responsabilidad, sin caer en la burla ofensiva, la humillación o la vulneración de la dignidad ajena, especialmente cuando se dirige hacia menores o se utiliza su imagen sin su consentimiento o sin su consentimiento de los padres. En este marco, los padres y tutores tienen un rol fundamental. Como garantes de los derechos de sus hijos menores, no solo deben velar su bienestar físico y emocional, sino también por su seguridad digital y el respeto de su privacidad. Esto incluye decisiones conscientes sobre el contenido que comparten en redes sociales, lo que se conoce como sharing, así como educarlos en el uso responsable del Internet, enseñándoles a proteger su identidad, reconocer riesgos y actuar éticamente en el entorno virtual. Muchas gracias.